¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Comenzamos un nuevo programa de Peronismo Puro, como todos los sábados, a las 21 horas, por BMTV, canal 15, de televisión digital abierta, en nuestra cuarta temporada. Y en esta ocasión, con el compañero Beto Martínez, con el cual hemos pensado este programa para hablar sobre algunos temas, cosas que vienen sucediendo en la Argentina en estos días, con el cual a Beto le invitamos a este programa para charlar precisamente de esos temas que se vienen sucediendo y que se viene hablando muchas veces en los medios, ¿no? Pero me gustaría tener la palabra de un compañero que a su vez es el director de este canal, y por eso me gustaría escuchar qué es lo que él dice. Así que, Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás, Darío y la audiencia? Todo bien, acá estamos agradecidos por tu invitación. Beto, nosotros generalmente, viste que tenemos una pregunta con la cual arrancamos el programa, y siempre la pregunta es, ¿cómo ves al peronismo en estos días? Pero hoy la vamos a cambiar. Y si querés, la pregunta sería distinta, porque lo que vamos a cambiar es no cómo ves el peronismo, sino si crees que el peronismo está en peligro en estos días con respecto a lo que se viene a 2023. Respecto de lo que se ve, ¿no?, en este tipo de divisiones que se ven dentro de nuestro gobierno. Por lo tanto, eso, obviamente, que esas divisiones se van a marcar hacia abajo, ¿no? Cuando digo hacia abajo, se van a marcar en las líneas de quienes son los representantes que hoy tiene nuestro movimiento, ¿no? Digamos, tanto Alberto Fernández, por el otro lado Cristina Fernández. Y en este punto ha habido en estos días también una división dentro del bloque de senadores. Pero antes de arrancar con esto, me gustaría como que vos digas cómo ves al peronismo, si ves que el peronismo está en peligro, ¿no? El peligro existe siempre, desde la muerte de Perón para acá, el peronismo siempre estuvo en peligro, si se quiere, por algún otro motivo, principalmente los personalismos. Pero yo no creo que sea un peligro de desaparecer y todo lo que dicen algunos. Y lo que pasa es que, bueno, como eslogan está bueno, como quizás herramienta para mover y llegar al peronista que está alejado o que se corrió porque se sintió defraudado, pero no dejó de ser peronista. Quizás como eslogan y para llegarle está bueno, pero yo en realidad no creo que esté en peligro de desaparecer. Peligro sí, peligro de perder otra elección, pero ya la perdimos en el 83, ya la perdimos después en el 99.
ya se perdió en el 2015, presidencial, les hablo, ¿no? O sea, tampoco creo, en relacionado al peronismo, ¿eh? Después en lo económico y en lo social es otra cosa, pero tampoco creo que sea una catástrofe para el peronismo si pierde el 2023. Sí sería una catástrofe para la Argentina, social y económicamente, por los posibles ganadores que le ganarían al peronismo, ¿no? Porque ya sabemos lo que hicieron, el desastre que hizo Macri, si fuera Macri, el desastre que haría Rodríguez Larreta, ni hablar si fuera Milei, que yo no creo que llegue hasta ese punto de ganar una elección, pero hay que tenerlo en cuenta hoy por hoy. Lo que sí digo es que todo eso también es mucha responsabilidad nuestra. Y cuando digo nuestra, hablo de todos, cada uno desde su nivel y con su nivel de responsabilidad. Obviamente quienes toman decisiones y manejan al justicialismo, al peronismo y demás, o lo representan en alguna función, son los que más responsabilidad tienen. ¿Por qué? Porque si Alberto hace una mala gestión, que eso genera que el peronismo el año que viene corra riesgo de perder nuevamente, obviamente tiene mucha mayor responsabilidad él que un concejal o que un compañero de una unidad básica. Entonces la responsabilidad mayor la tiene quien tiene mayor poder. Y yo creo que tiene algunas cosas muy buenas este gobierno que ha hecho, pero tiene otras que son muy malas. Y por eso estamos en esta discusión, o en este planteo de esta posibilidad de que el 2023 no sea bueno. ¿Por qué? Porque si fuera un gobierno que hubiera acertado el 70-80% de las cosas que hacía, y hoy no estábamos discutiendo esto. Hoy estábamos viendo quién podría ser el candidato ganador de 2023 en representación del peronismo. Pero no se estaría planteando como una posibilidad. Más allá de que después vos tengas a los aplaudidores que van a decir que este gobierno no es todo perfecto, pero después por abajo te lo critican, porque no pueden tampoco negar ciertas cosas, pero abiertamente los aplaudidores no te van a decir de que el gobierno está haciendo algo mal. Pero todos sabemos que está haciendo muchas cosas mal. Todos sabemos que está haciendo muchas cosas mal. Entonces creo de que la responsabilidad principal es de ellos. Y nombré a Alberto Fernández, pero también metamos a Cristina, metemos a si se quiere, a todos los legisladores. Hasta yo lo pondría a Massa y con esa responsabilidad, más allá de mi pensamiento personal con Massa, que me hace mucho ruido considerarlo dentro de lo que es el peronismo Massa, ¿no? Pero bueno, creo que también tiene una gran responsabilidad. Y sí. te redondeo la pregunta por lo que dijiste, lo de la Cámara de Senadores, la división. El Consejo de la Magistratura es una pelea aparte muy importante, porque obviamente la justicia es una de las tres patas de poder de la Argentina políticamente. Después tenés el otro poder, ¿no? El poder económico, el poder mediático y todo lo demás, pero institucionalmente hablo. Y el Consejo de la Magistratura es una herramienta fundamental. Entonces, el gobierno tomó una decisión que dicen que fue Cristina. Yo creo que sí, porque viendo cómo actúa Alberto, no lo veo a Alberto tomando una decisión de este tipo, ¿no? Me parece que tardaría 15, 20 días en decidirse si la hace o no la hace, entonces no lo veo a Alberto, porque esto fue algo rápido, y sí la veo a Cristina tomando este tipo de decisiones. Fue dividir el bloque para quedarse con la segunda minoría y un miembro más dentro del Consejo de la Magistratura, dejando afuera al PRO, porque entra por la mayoría el oficialismo, después entran los radicales como primer minoría, y como segunda minoría entraría el segundo bloque oficialista, si se quiere, dejando afuera al PRO, por 3 senadores. Entonces quedaría afuera Luis Juez, que era el hombre del PRO para el Consejo de la Magistratura. Pero, más allá de que estratégicamente se hizo por esto, nadie puede negar de que el Frente de Todos viene crujiendo hace rato y que una ruptura no era algo raro y no sería nada raro si esta división de los bloques del Senado después se traslada en otras cuestiones políticas, porque todos sabemos que hay una gran interna y una gran pelea interna dentro del gobierno, tanto en el Ejecutivo como en la Cámara de Diputados como en el Senado. Lo sabemos y creo que se oficializó con la discusión del acuerdo con el fondo, cuando Máximo planteó su oposición y terminó votando en contra. Algunos han titulado a este tema del Consejo de la Magistratura, precisamente la división del bloque de senadores del Frente de Todos,
como una jugada maestra la de Cristina. Me gustaría saber digamos, en realidad, ¿qué es lo que se está discutiendo cuando se discute del Consejo de la Magistratura? ¿Y qué es lo que representa eso en el futuro para la Argentina, ¿no? La mayoría de los consejeros del Consejo de la Magistratura en 6 meses vencen y tienen que ser renovados. Pero durante estos 6 meses, los que entren ahora en el Consejo de la Magistratura son los que deciden a qué juez le hacen juicio político y lo sacan, o a qué juez nombran para ocupar las vacantes. Un ejemplo, ¿no? Entonces el Consejo de la Magistratura puede apretar o asustar sin llegar a apretar a un juez que quiera hacerle avanzar en una causa en contra de Mauricio Macri, por ejemplo, la del Correo. No es lo mismo que la maneje Rosati y el macrismo, el Consejo de la Magistratura, que pueden apretarlo al juez, que si lo maneja la gente del oficialismo. Entonces el Consejo de la Magistratura maneja esto. No todos estamos hablando de las causas de espionaje, el caso de Alessio, por ejemplo, ¿no? Que ahora pasó a juicio. Y hay periodistas, hay fiscales en la causa, todos miembros de una asociación ilícita, como lo plantea el juez de instrucción que lo elevó a juicio. Bueno, no es lo mismo poner a un Consejo de la Magistratura que pueda apretar al tribunal que lo va a juzgar, a ellos, aliados a quienes van a ser juzgados, que si no lo son. Vos imaginate lo que pasó con el hijo de Rosati cuando fue detenido en Rosario, ¿no? Hace un tiempo atrás. Imagínate el juez que puede llegar a tener la causa del hijo de Rosati ahora, con Rosati presidente del Consejo de la Magistratura. ¿Vos pensás que va a ir en contra del hijo de Rosati? Es muy difícil. Bueno, el Consejo de la Magistratura lo que ordena es esto, de alguna manera. Y lo que se hizo, me pareció una gran jugada, no sé si ponerle tanto de espectacularidad como se le ponen a las cosas a veces, pero me pareció una buena jugada, muy buena jugada esta de decir, bueno, listo, muchachos, ustedes quieren basarse en la ley derogada de 2016, bueno, la ley de 2016 dice que uno va por la mayoría, uno por la primera minoría y el segundo va por la segunda minoría. Nosotros nos dividimos y ocupamos 2 lugares, uno por la mayoría y uno por la segunda minoría. La oposición planteaba que quería que rija esta ley, la que estaba vigente hasta el 2016. Bueno, ahora la tienen. Ahora no les gusta porque porque Cristina hizo esto. Bueno, muchachos, ahora es lógico que no les va a gustar, porque ya estaban gastando a cuenta pensando que se quedaban con todo el manejo del Consejo de la Magistratura. Y no se dieron cuenta que todavía faltaban cuestiones. Y, como dije antes, no es Alberto Fernández quien tenía que decidirlo en el Senado, es Cristina. Si esto lo tenía que definir Alberto Fernández, quizás tardaba 15, 20 días en decidirse y seguramente hubiera dicho que iba a hacer una cosa, después decía que hacía otra, porque sabemos que la gestión de Alberto es así. Pero Cristina tomó la decisión, lo dividió el bloque y les ocupó el lugar y lo dejó afuera a Luis Juez, ¿no? Que en realidad Luis Juez es el representante del PRO que iba a ir ahí. Pero podía haber sido Luis Juez como podía haber sido cualquier otro del PRO. Lo importante es que el PRO perdió un miembro en el Consejo de la Magistratura. Bueno, y la pregunta que te quería hacer, cambiando un poquito de tema, es con respecto a este acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional, que, bueno, trajo los problemas que trajo en el frente de todos. Pero hay una cosa que dice el presidente, ¿no? Que lo dijo hace unos días atrás, para unos 10 días atrás lo dijo. El presidente dijo que lo que firmó con el Fondo Monetario Internacional es su propio plan de gobierno. Y yo recordaba que él, cuando comenzó la gestión, él decía que no tenía plan de gobierno. La pregunta es, ¿ese no tener plan de gobierno es precisamente los planes del Fondo Monetario Internacional? Para gobernar necesitas ser pragmático. Nosotros una vez planteamos, creo que fue en tu programa, esta cuestión de pragmatismo o dogmatismo, ¿no? Sí, bueno, ¿te acordás? Sí. Bueno, para gobernar tenés que ser pragmático, porque si no sos pragmático se te hace muy difícil poder sostener una gestión y sacarla adelante.
porque la política, la vida, la geopolítica, si querés ir más allá, internacional, es dinámica. ¿Entendés? Hoy tenés una cuestión que mañana cambia. Entonces tenés que ser dinámico. Si nos vamos a agarrar a lo que dijo Alberto hace 2 años atrás o lo que sea, y obviamente le vamos a encontrar un montón de cuestiones muy distintas a las que dice hoy. Pero también le va a pasar a cualquier otro, y no es por defenderlo a Alberto, vos sabés lo que yo opino de la gestión hoy de Alberto, pero le va a pasar a cualquiera. Yo lo digo porque él venía diciendo esto de que no tenía plan de gobierno, no sé si vos te acordás, y de golpe, en una reunión precisamente cerrada precisamente con gente del Fondo Monetario Internacional, él termina diciendo, Georgieva, por ejemplo, él termina diciendo precisamente que su plan de gobierno es el plan del Fondo Monetario Internacional. Es algo que a cualquiera que lo escucha le hace ruido, porque desde el punto de vista... Yo no sé si dijo, yo te digo la verdad, no te lo estoy negando ni diciendo que sea mentira. Yo no sé si dijo eso, o son versiones de lo que hablan, viste, que supuestamente siempre están abajo de la mesa y escuchan todo, y en realidad nunca están en ningún lado, porque no le da pelota a nadie, no los escucha nadie, ni los lee nadie, viste. Entonces tiran, inventan y fantasean diciendo un montón de cosas. Yo no sé si dijo eso. Pero que la Argentina, al firmar el acuerdo con el fondo, va a tener que tener un plan de gobierno, o va a tener que gobernar atada a las decisiones del fondo, eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Si no, se va a romper el acuerdo. Si querés sostener el acuerdo que firmaste, vas a tener que cumplir con las pautas que acordaste con el fondo. Entonces, quieras o no quieras, el plan de gobierno o el gobierno que vas a llevar adelante, lo vas a llevar encauzado dentro de los límites que acordaste con el fondo. Vos fíjate esto, vos fíjate cómo es esto, ¿no? La oposición, el periodismo opositor, la gran mayoría planteaba que había que acordar con el fondo, pase lo que pase, sea lo que sea, había que acordar con el fondo. Se acordó con el fondo. Después se puede discutir si bueno o malo el acuerdo, no importa. Se acordó con el fondo. Los mismos que pedían el acuerdo con el fondo, ahora son los que se oponen a que se le cobre este impuesto a la ganancia excesiva de las empresas, de un 3% de las empresas, ¿no? Son los mismos, pero este impuesto lo planteó el fondo. El fondo es el que planteó de que el gobierno tiene que poner y cobrarles a esas empresas que ganaron más de 1.000 millones este impuesto. No le van a cobrar a Juan Pérez, a Doña Rosa, porque, no sé, tiene un kiosquito y este mes ganó 10.000 pesos más. Estamos hablando de empresas que ganen que hayan ganado más de 1.000 millones de pesos por relación a la guerra, ¿no? Por el aumento del trigo, por el aumento de la soja, por el aumento de todos estos bienes. Pero esto lo planteó el fondo. Entonces, los mismos que te pedían el acuerdo con el fondo son los que se oponen a después llevar adelante lo que te pide el fondo. Y el gobierno no es que de un día para otro se hizo revolucionario y dijo, vamos a cobrar el impuesto a las empresas que ganan. No. Tomó la decisión de hacer lo que acordó con el fondo. Cobrar y recaudar de esas empresas que son las que más ganan. Y también, seguramente una pregunta que vengo repitiendo en el programa, compañeros, compañeras incluso, para ver cada visión de cada uno, ¿no? Por allá por el año 2019, antes de la pandemia, antes incluso de que nuestro hoy presidente sea elegido, en algún momento candidato, incluso creo que antes, se venía diciendo aquello de que vamos a volver y volver mejores, ¿no? Es una cosa que se repetía en varios lados. Se decía, vamos a volver. La pregunta siempre fue, ¿volver para qué o a qué? Pero más allá de eso, digamos... Contesto, ¿eh? Si querés te contesto. Sí, hay alguien que es un comunicador, que es un actor teatral, que es Daddy Brieva, que hoy es comunicador, y Daddy Brieva dice, pero volvimos al pedo, ¿no? ¿Qué es lo que pensás con respecto a esto? De aquello de que se volvió mejores o se volvió al pedo, como dice Daddy Brieva, ¿no? No creo que ninguna de las dos cosas. ¿Por qué?
respeto mucho a David Brieva porque sé que es un tipo que siempre mantuvo las banderas y todo lo demás, pero me parece que se equivoca al decir eso. ¿Por qué? Porque no volvimos al pedo. Si no ganaba Alberto, ganaba Macri. Entonces no volvimos al pedo. Del momento que se evitó de que Macri siga destruyendo el país y estuviera 4 años más destrozando la Argentina, ¿vos te imaginás el gobierno de Macri en la época de la pandemia vendiéndote las vacunas? Y el que no tenía plata que se muera porque no iba a poder comprarse la vacuna. ¿Vos te imaginás el gobierno de Macri si se descubrió ahora, hace meses, de que en realidad Argentina, cuando nosotros lo planteamos en mi programa, que Argentina se ofreció enviar tropas para invadir Venezuela junto a Colombia? ¿Vos te imaginás qué hubiera pasado ahora con lo que está pasando en Europa si el gobierno hubiera sido Macri? ¿Cómo hubiéramos llevado adelante la pandemia? No hubiera habido IFE, no hubiera habido ni siquiera bueno, las vacunas ya lo dije, que las hubieran vendido, porque no es que lo inventamos, Patricia Bullrich lo dijo, que las vacunas tenían que ser vendidas. Y lo buscan en Google y está el video donde Patricia Bullrich en una nota dice que las vacunas había que venderlas. Entonces, no hubiera habido camas, no hubiera habido, hubiera explotado todo el sistema de salud. Entonces, no volvimos al pedo, porque evitamos que hubiera 4 años más de macrismo que hubieran terminado de destruir la Argentina. Ahora me decís, ¿volvimos mejores? Y yo creo que no volvimos mejores. Porque para que no gane Macri nos tuvimos que meter adentro de una ensalada que está toda revuelta, y a veces sale alguna medida para el lado de la gente y a veces sale alguna medida para el lado no de la gente. Entonces estamos en el medio, peleando en una ensalada que hay que sostenerla para que no gane Macri de vuelta. Macri u otro que represente en el 2023 a ese gorilismo antipatria. El problema es cómo lo sostenés. El problema es cómo sostenés esa ensalada todos ahí adentro. Es muy difícil, pero hay que tratar de sostenerlo porque del otro lado, en la vereda de enfrente, están esperando que nos separemos para ganarnos. Y por eso te decía, ¿volvimos al pedo? No, evitamos que Macri vuelva a estar 4 años en el gobierno y que termine de destruir la Argentina. ¿Volvimos mejores? No, tampoco. Y creo que va de la mano esta pregunta. Lo he escuchado varias veces y en distintos militantes, incluso en algunos exfuncionarios lo he escuchado, de la gestión de lo que fue la gestión de Néstor Kirchner, ¿no? Y muchos de ellos dicen, y yo te lo voy a hacer en forma de pregunta, ¿crees que la política económica de este gobierno es la continuidad de Mauricio Macri? La política económica de este gobierno no creo que sea la continuidad de Mauricio Macri. ¿Viste? No creo, porque Mauricio Macri con su política económica, el dólar no estaría controlado como está ahora, más allá de que va subiendo de a poquito, pero está controlado, está bien, hubo un golpazo terrible al principio, donde subió. Los subsidios a los servicios públicos siguen estando. Macri los estaba eliminando y apuntaba a que el boleto de colectivo salga a 100 pesos hace 2 años atrás. O sea, hoy estaríamos hablando de casi 300 pesos un boleto de ir de tu casa a la estación de Lanús, o desde mi casa ir hasta la estación de Lanús. Entonces no creo que sea la continuidad de la política económica. Si vos me decís, ¿es la política económica que yo quiero que lleve adelante el gobierno? Y no, hay un montón de medidas que para mí tendría que tomar y no las toma. Y acá tenemos un ejemplo hoy en día que te marca uno de los grandes errores de este gobierno en cuanto a política económica. Fue no haber estatizado Vicentín. ¿Por qué? Porque con Vicentín, en manos del Estado, se podrían haber manejado la cuestión de los precios de todos los productos. Porque vos tenías a uno de los grandes productores en manos del Estado y podías regular los precios desde ahí. Porque si Vicentín te vende este paquete de fideo a 10 pesos, después el otro, Molino no te lo iba a poder salir a vender a 50, el de ellos. El problema es que hoy no tenemos ni Vicentín ni Molino, entonces se ponen de acuerdo entre ellos y te venden los dos a 50.
Y la gente para ir a comprar un paquete de fideos tiene que dejar un riñón. Claro. Este es el problema. ¿Entendés? Pero se perdió la posibilidad de tener una de las herramientas de política económica para manejar la cuestión de los precios, que es lo más grave que hoy está sufriendo la Argentina, porque no se tomó la decisión o no se tuvo la valentía de tomar la decisión de avanzar con algo que se había anunciado que se iba a hacer. Sí, con respecto a lo de Vicentín, en principio, ¿por qué crees que pasó eso? ¿Por qué crees que el gobierno no fue, digamos, dio un paso hacia adelante en ese sentido, que hubiera sido importante, ¿no? Porque la Embajada de Estados Unidos, porque para mí la Embajada de Estados Unidos le dijo que no avance con eso. Y les puede gustar o no les puede gustar a muchos. Y también China estaba en contra de eso. ¿No crees que fue por falta de poder, digamos? De poder, Bueno, digamos. después que hayan aceptado lo que le pidieron que hagan, habrá que ver si lo aceptaron porque no tenían poder para oponerse o porque simplemente prefirieron aceptarlo. Eso no lo sé. Eso no lo sé. No creo que haya sido falta de poder, porque el gobierno recién asumía, el pueblo estaba atrás de esta medida y lo hubiera apoyado en la medida que iba a tomar. Obviamente los medios de prensa y demás iban a estar en contra, la oposición iba a estar en contra, pero el gobierno tenía que tomar la medida. También pasó lo mismo cuando en su momento Kirchner estatizó las FJP, los medios de prensa, los bancos, la oposición, todo el mundo y se quejaba. Vos sabés que hay jubilados que están jubilados por las AFJP de Caballo hoy en día y cobran. ¿Sabés cuánto cobra un jubilado que se jubiló por la FJP? No llega a 15.000 pesos por mes. Todos criticamos la jubilación mínima que paga el Estado, que es un desastre, 33.000 pesos, algo así. Pero no llega a 15.000 el que se jubiló por la FJP. ¿Sabés cuánto cobra ese jubilado? 33.000. ¿Por qué? Porque el Estado tuvo que ir y salvarlo y pagar la diferencia. El Estado paga la diferencia. Claro. Pero en aquel momento, cuando se estatizaron las FJP, obviamente los bancos, que eran los que hacían los grandes negocios, los medios de prensa y demás, y la oposición los que criticaron, patalearon, rezongaron y todo lo demás. Hoy estarían todos jubilados con menos de 15.000 pesos, si no se hubiera tomado la medida en aquel momento. ¿Crees que eso es en parte lo que estuvo pagando, digamos, Amado Boudou? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Amado Boudou yo creo que paga en gran parte de eso y en parte, como se dice internamente, y se planteó cuando pasó lo de Boudou, la traición de algún que otro funcionario hasta el 2015 de ese gobierno. Bueno, y cuando hablo de la traición. Sí. ¿Qué? Sí. No, termina lo que ibas a decir. No, eso, que no vamos a dar nombre, pero todos los que hablan con algunos que hayan estado en el gobierno hasta el 2015 te lo dicen. Hubo un par de funcionarios, algunos funcionarios que salieron corriendo a la justicia y denunciaron, hasta con mentiras y demás, a cualquiera de los que los jueces querían o los fiscales pedían que denuncien para salvarse de ellos. Beto, te pido unos segundos, ¿te parece? Vamos a un corte y estamos regresando, ¿te parece? Sí. Bueno, vamos a un corte con peronismo puro y ya regresamos en minutos. La Ruta de las Noticias. Somos un medio dedicado a la investigación y difusión informativa. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales o mándanos tu mensaje por medio de la sección Contacto.
Información, actualidad, alternativa solidaria, con la conducción de Beto Martínez, todos los lunes a las 21 horas por BMTV. BMTV te ofrece una nueva propuesta visual. Descubrí experiencias únicas a través de tu pantalla. BMTV, Canal 15 TDA. Y continuamos con el compañero y amigo Beto Martínez. Beto, bastante picantes algunas preguntas, ¿no? Sí, está bien, pero si no, muy aburrido. Como siempre, cuando nos juntamos también. Sí, bueno, ahí se pone más picante porque podemos decir un montón de cosas que al aire no se pueden decir. No se puede. Beto, en estos días también salió Cristina, hizo un discurso, no me sale el nombre del lugar donde estuvo, que fue en el CFK, en el Néstor Kirchner, ¿no? ¿Sería? Sí. En el Néstor Kirchner. Y una de las cosas que dijo, y que fue, digamos, por todos lados, por todas las redes, se transmitieron estas frases, es cuando ella dice, hablamos de poder cuando alguien toma una decisión, y esa decisión es respetada por el conjunto. Que te pongan la banda y te den el bastón, créeme, no significa que tengas poder, ¿no? Y al escuchar esto uno, cuando lo escuchás, lo primero que te viene a la mente es aquello que decía el general Perón, ¿no? Cuando decía, hemos tenido el gobierno, pero no el poder, ¿no? Si se quiere, hemos tenido un 20% del poder y el poder real, digamos, lo tiene el 80% los dueños de la Argentina, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? El poder real. ¿Qué es lo que te dijo esta frase de Cristina? Y cómo viste las interpretaciones también de esta frase a lo largo y ancho de los medios, de la militancia, porque es algo que se repitió por todos lados, ¿no? Generalmente cuando Cristina dice algo, es algo que siempre da para... Repercute en todo lado. Claro. Mirá, obviamente que la escuché y demás, y coincido absolutamente con eso, con lo que dijo. Ahora, la interpretación es subjetiva, cada uno le va a dar la interpretación que le quiera dar, ¿no? Algunos van a decir que iba dirigida a Alberto, otros dicen que era una cuestión de contar algo personal de ella, y más allá de cualquier interpretación que uno le pueda dar, coincido que es así. A vos te pueden dar la banda presidencial y darte la posibilidad de ser presidente, pero vos no podés gobernar con poder, tener el poder, si es solamente eso, la banda presidencial. A ver, ¿cómo te lo explico? ¿Vos creés que Macri sin los radicales hubiera gobernado? ¿Hubiera durado 4 años? ¿Hubiera podido ser presidente? No, ¿por qué? Porque no le sirve solamente, no puede el presidente solo gobernar sin gobernadores, sin senadores y con 20 diputados.
¿Cómo crees que gobernaría si llegara a ganar Milei en el 23? Ojalá que no toco madera. No tiene un gobernador alineado con él, no tiene senadores propios y son 4 diputados. Ponele que ganando meta 50 diputados más, 100 diputados más. No, es imposible. Ese es el poder político que necesitas para gobernar. Para tener poder necesitas parte de ese poder político. Tener gobernadores aliados, tener diputados, tener senadores, tener intendentes. Esa estructura a Macri se la dio la UCR, porque él solamente era un partido vecinalista de la capital federal. Gobernaba en la capital federal. Después el resto no existían en el país. Y después tenés el otro poder, que no busca el cargo político, que busca la pauta publicitaria y el negocio. El poder mediático, ¿no? Mañeto, el Grupo Clarín, La Nación, que buscan las pautas mediáticas, que buscan el negocio de quedarse con la telefonía, de quedarse con el cable, de quedarse con el fútbol televisado. Después tenés esos poderes que a veces son más importantes y más pesados que el poder que puede llegar a tener un presidente. Y después tenés otros poderes más, el poder de la sociedad rural, es un polo de poder. La Unión Industrial Argentina es un polo de poder. Y muchísimos empresarios y los bancos, ni hablar, los bancos son de los más poderosos que hay en la Argentina. No me olvidaba de los bancos. Los bancos son de los más poderosos que hay en la Argentina. Porque los bancos tienen inversiones en todo tipo de empresas, en todo tipo de negocios. Entonces los bancos, si se ponen de acuerdo el día de mañana, te hacen una corrida al dólar, si quieren te declaran un feriado bancario y te hacen saltar, ¿entendés? El descontento social porque no hay plata en los cajeros. Son un polo de poder los bancos terrible, terrible. Muchísimo más grande que los que he nombrado hasta recién. Entonces, a veces podés ser presidente, pero a veces no tenés el poder. A veces podés ser presidente y manejás mal y administrás el poder y lo terminás perdiendo. Que me parece que fue lo que le pasó, por ejemplo, a De la Rúa. De la Rúa tenía el poder, se manejó mal, y en 2 años se tuvo que ir porque hizo un desastre. Macri, gobernó 4 años haciendo desastre, pero mantuvo el poder. ¿Y dónde estaría en este punto el poder popular, digamos, ¿no? La fuerza del poder popular. Por ejemplo, sería la fuerza del poder popular. Cuando me refiero al poder popular, me refiero a lo que sucede el 17 de octubre, ¿no? Entre Perón y el pueblo. También hay un poder ahí también. Claro, pero está bien. Coincido con vos. Por ejemplo, es la fuerza que marca... Perdóname. Coincido con vos, pero quiero aclararte esto. Pero 75 años después es otro mundo. ¿Entendés? Mucho más cercano, el poder popular evitó que Rosati y Rosengren asuman por decreto en la Corte Suprema. Tuvieron que dar marcha atrás porque la gente salió a la calle. Cuando quisieron ver el tema del 2x1 para que los represores salgan libres, ¿te acordás que una propuesta de Carrió? La salida del pueblo a la calle, la presión popular y el poder popular lo evitó también. Y eso estamos hablando de 2016, 2017. O sea, mucho más acá. El poder popular puede también demostrar fuerza y generar hechos políticos para evitar cosas o generar otras. Pero no es tan fácil. No es tan fácil como el otro. Lo otro es un muchacho levantando, el presidente de la Cámara de Bancos de la República Argentina, levantando el teléfono, llamando al ministro de Economía o al presidente de la Nación, diciéndole, che, me subí la tasa de interés 1 punto más, me subís el dólar 2 días 5 pesos y después me lo bajás de golpe 15. ¿Entendés? En cambio, el otro es una organización que lleva tiempo, conseguir la movilización de toda la gente. No es tan fácil. Y no te olvides que contás con los medios en contra para difundir, para que el tipo de Lonchan, el tipo de Berazategui, el tipo de Morón, el de Lanús, el de Quilmes se enteren y digan, bueno, a las 5 de la tarde, tal día, vamos toda Plaza de Mayo a meter presión.
Pero vos necesitas los medios de prensa también para hacer llegar todo eso. Y los medios de prensa juegan en contra. No van con el poder popular. Sí, igual yo creo, en ese punto yo creo que también que hay algo superior a los medios de prensa, que es la realidad. Y que también la organización puede estar por encima de eso cuando vos, por ejemplo, hoy tenés WhatsApp. Creo que está mal utilizado, digamos, pero es una herramienta, ¿no? Y que muchas veces esa herramienta puede ser poderosa, y sobre todo para lograr un cierto tipo de organización en algunos tipos de movilizaciones. El tema es, ¿qué es lo que pasa? De 44 millones, perdóname, de 44 millones de argentinos, hay 10 millones de argentinos que no usan celulares. Bueno, pero los que se movilizan generalmente son 100.000. A lo sumo 200.000, 300.000 como con todo. Pero volvemos a lo mismo, pero no son herramientas que terminen llegándole a todo el mundo. Por distintos motivos. Sí, obviamente. Y lo que te quería decir con respecto a eso, hay una cosa que cuando Cristina habla del poder, que hablaba en eso, enseguida me vino a la mente aquello que había dicho hace creo que 1 año y medio atrás más o menos, allá en La Plata. Si no me equivoco fue en La Plata, cuando ella dice, el que le tenga miedo a los poderosos, que se busque otro laburo, ¿no? Que eso se lo dice a ciertos funcionarios, ¿no? Es algo que me vino, creo que viene de la mano también esto, cuando me parece, viste que en un momento se hablaba mucho del consenso, de que bueno, que para tomar ciertas medidas había que tomar consensos. Bueno, creo que esto rompe con todo eso, ¿no? Sí, la palabra consenso a mí, te digo la verdad, me hincha un poco las pelotas. Si no más te lo digo. Porque cuando gobierna el gorilismo, le importa 3 carajos, toman las decisiones y van para adelante y te llevan puestos. Cuando gobierna el peronismo, y te rompen con que hay que consensuar, hay que hablar, hay que ponerse de acuerdo. Flaco, ganaste gobernar. El que perdió, ¿entendés? Perdió. Entonces, ¿por qué tenés que llevar adelante las medidas o las propuestas del que perdió cuando la gente votó al que ganó? Ah, porque hay que consensuar, hay que ponerse de acuerdo. No. Para eso no hubiéramos ido a elecciones, lista única como hacen los chinos, ¿entendés? Que el candidato presidente saca todo, el único que se puede presentar es él, ¿entendés? Entonces después vienen y te dicen, los pro-chinos te dicen, ganó las elecciones. Sí, boludo, ganó porque era el único candidato, si no dejó que se presente otro. ¿Entendés? Entonces, si vamos a hacer consenso, hagámoslo antes de las elecciones y ahorrémonos las elecciones. Hay una frase que usaba. Llevemos adelante la política del que ganó. Hay una frase que siempre usaba el general, ¿no? Que es esta de, mejor que decir es hacer, pero sobre todo algo que incluso está en nuestra marcha, que es efectiva realidad, ¿no? Creo que tiene que ver con esto que decías vos, gobernar. Claro, bueno, gobernar no es, digamos, esto es algo lógico y normal, Darío. Una cosa es ser oposición, donde vos podés cuestionar, criticar todo, y otra cosa cuando sos gobierno tenés que tomar las decisiones que van a marcar el rumbo y el futuro de muchísima gente. Entonces tenés que tener la cabeza muy bien puesta, porque tenés que estar muy bien de la cabeza para poder bancarte cualquier crítica o cualquier resultado de esas decisiones que vos tomás, porque es muy fácil nosotros, y me incluyo, hablarlo de afuera, analizarlo, de decir tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello. Uno da su opinión de afuera, pero hay que estar en los distintos cargos y lugares cuando tenés que tomar decisiones tan importantes. Por eso yo decía que para gobernar tenés que ser pragmático. Después vos para llegar a gobernar podés ser dogmático, lo que quieras. Pero después para gobernar tenés que ser pragmático, pues sí, porque esto no es rígido, no es una fotografía de todos los días lo mismo. ¿Entendés? Va variando, va variando. Te pongo un ejemplo cortito, cortito. Mirá lo que fue la elección del PJ en Lanús, ¿no? La elección del PJ en Lanús, hubo una unidad y hubo una lista de unidad, quedó con lista única, asumieron. Hoy, todos sabemos que los 3 que se unieron
Son tres espacios totalmente distintos que piensan distinto y que están enfrentados. ¿Por qué? Claro. Porque cambió la realidad del país. Después de ese acuerdo que llevó a que haya lista de unidad, vino la cuestión de la discusión del fondo, donde Máximo se paró desde una vereda totalmente distinta a la de Alberto. Entonces, Valladares y Julián Álvarez, ¿hoy están juntos? Piensan igual sus espacios, ¿eh? No, los nombres, pero no ellos como personas. Sus espacios, ¿piensan igual? No piensan igual. No están, obviamente están dentro del frente de todos, pero hoy la fotografía, si la sacás, es distinta a la del mismo día del cierre de la lista de unidad. Entonces, si no hay pragmatismo, no podés, ¿con cuál de las dos fotografías te quedás? ¿Con aquella o con esta? Vas a arrancar con un mal diagnóstico si te quedás con alguna de las dos, porque mañana puede cambiar de vuelta. Claro. ¿Crees que hay un trasvasamiento que se ha puesto en marcha con respecto a lo que ha pasado en el justicialismo de Lanús? Con respecto a la lista de unidad, precisamente, el peronismo local, ya que entramos en lo que es el peronismo local. Creo que hay una renovación importante que me alegra por un montón de compañeros que integran ahora el PJ local, que se lo merecen, y que me parece que son el futuro del PJ. Algunos con un poco más de años de militancia, otros con menos, pero me parece que hay una renovación del PJ Lanús que es importante y me parece que es interesante. Quizás no en la presidencia, porque el presidente fue el mismo que perdió hace 7 años ya con Grindetti, en el 2015, ¿no? Pero después tenés Karina Gutiérrez, pudo entrar al PJ, ocupar un espacio después de muchos años de militancia donde no se la tenía en cuenta. Quintea Castro, Asprea en Juventud. Me parece que hay una renovación, si se quiere, y la posibilidad de que aparezcan nuevas caras en representación del PJ. Después, obviamente, esto no se puede hacer 100% un día para el otro. Después tenés otros que ya venían estando antes y van a seguir estando, y bueno, es algo lógico también, no podés de un día para el otro cambiar el 100%. Entonces, pero me parece que sí, que es importante la renovación que se dio. Como primer paso, me parece bien. Me gustaría que hubieran sido todos los que representan al PJ de Lanús, que sean de Lanús, y no que haya alguno que es de afuera, que representa a Lanús. Y bueno, se sostuvo, si se quiere, el resultado de las PASO electoral. No daba para una interna porque la gente está en otra cosa, la gente tiene hambre, ¿no? Y está en otra cosa, y estar hablándole de la interna partidaria al vecino y demás cuando la gente no llega a fin de mes, realmente era algo complicado. Si haces un análisis de lo que fue la anterior, si querés, el anterior periodo del PJ de Lanús a este, ¿qué es lo que te queda como positivo y qué es lo que te quedaría como negativo? Digamos, ¿qué serían las debilidades, qué serían las fortalezas, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que eso da para un análisis muy largo, ¿no? Recordemos que Darío Díaz Pérez fue intendente 8 años. Tuvo una gestión que terminó muy cuestionada, criticada por los vecinos de Lanús. Después, vos me decís, la gestión cómo fue, y a simple vista, la primera más o menos siendo buena, y la segunda, pero yo creo que más allá de los errores, el gran error fue la comunicación. La manera como se comunicó. Yo vengo cuestionando de que el peronismo tiene un problema con la comunicación. Y hablo del peronismo en general, desde el segundo gobierno de Cristina para acá, en todos los niveles. El gran problema es la comunicación. Te comunica que cambia un foquito y no te comunica que hay un túnel para unir Escalada de un lado con el otro o Lanús de un lado con el otro. Entonces, te comunica una pavada y no te comunica lo importante, lo que le modifica la vida a miles de personas. Me parece que ese es uno de los grandes problemas que tiene el peronismo. Y
Después, en cuanto al manejo del PJ, y sí, obviamente me parece que esos errores, ¿no?, llevaron también a que de alguna manera se pierdan elecciones. Como dije antes, todos somos responsables. Algunos más, otros menos, dependiendo del espacio y el lugar que ocupó. Obviamente, quien fue presidente del PJ y quien fue intendente de 8 años tiene más responsabilidad que vos, que yo y que Juanito, que tiene una unidad básica en Chihuahua. ¿Cómo ves al PJ de Lanús, al peronismo de Lanús, de acuerdo a las elecciones que se vienen dentro de un año, ¿no? Tan cerquitas, el año 2023. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que se encara esto hacia el futuro, ¿no? ¿Lo ves de una forma positiva? Ojalá haya unas pasos. Ojalá haya pasos dentro del Frente de Todos, o como se vaya a llamar, y que se puedan presentar lo que se quieran presentar. Yo creo que se demostró que existe una madurez política en Lanús en el 2019, en el 2021, perdón, en el 2021 y el 2019 también, pero el 2021 más. Se mostró que existe una madurez política en Lanús de que quien gana conduce y quien pierde acompaña en las PASO. Porque Julián Álvarez ganó la interna y tanto el Lomense como Agustín Valladares lo acompañaron después de las PASO hasta la elección y lo acompañaron y siguieron adelante apoyándolo. O sea, esa cuestión de que vamos a las PASO y el que pierde se va a la casa o juega en contra, creo que el anuncio demostró que existe ya la madurez política como para hacer unas PASO y los que pierdan acompañen al que gana. Entonces, ojalá haya paso para que todos puedan participar, para que todos podamos elegir y para que nadie pueda salir a decir que no lo dejaron participar, como pasó sí en el 2015, donde impusieron a Julián a dedo y eso provocó de que se pierda con Grindetti, ¿no? Entonces, ojalá no vuelva a pasar lo mismo. Que después, perdóname, te rondo esto, que después quieran tener un candidato oficial al que vengan al acto de él y sea Julián y vengan y le levanten la mano, ningún problema. Que lo tengan. Es lógico, cada uno tendrá su preferencia, su candidato preferido, pero que permitan que los demás también participen de las internas. Y una cosa que pensaba, ¿no? De lo que sucede en estos días en la Argentina, cambiando un poquito de tema, es algo que decía Leopoldo Marechal, y que creo que tiene mucha vigencia. Él decía, el peronismo es como el otoño, aún envuelto en hojas, viene cargado de semillas. ¿No? ¿Cómo lo ves esto con respecto a lo que pasa hoy, ¿no? Es un poco lo que estábamos hablando recién, lo que me preguntaste al principio y lo que hablamos recién en la última pregunta. El peronismo parece siempre que corre peligro de desaparecer, según los extremistas. El peronismo no va a desaparecer. El peronismo va generando generaciones nuevas de peronistas que van ocupando espacios tarde o temprano. ¿Entendés? Siempre se dijo, el peronismo ahora va a desaparecer, el peronismo... Y el peronismo vuelve. El peronismo perdió en el 83, pero después en el 85 ganó. Perdió en el 99, pero después ganó. Y Néstor fue presidente y se ganó la provincia de Buenos Aires de vuelta. Ya. El peronismo perdió en el 2015 y perdimos la provincia de Buenos Aires y pareció una catástrofe porque se había perdido por primera vez después de la gestión de Armendari, el peronismo había perdido la provincia de Buenos Aires. Se recuperó de vuelta en el 2019 con Axel. O sea, obviamente podemos pasar malos momentos, pero el peronismo se va renovando. Y recién hablábamos cuando planteamos lo del PJ. Se dio una renovación dentro del PJ. Algunos con más años, otros con menos, pero una renovación dentro del PJ en fin. Y yo creo que es eso. Siempre hay alguien que viene atrás y va a ocupar el lugar del otro y va a levantar la bandera del peronismo cuando el otro se corra, se vaya o lo vaya. Claro. Quizás, ¿crees en este sentido que, obviamente, que el peronismo está más vigente que nunca, ¿no?
Yo creo que sí, que hay una, mirá, el mundo está cambiando y va a cambiar por una cuestión, va a tardar años, lo veremos nosotros, lo notaremos nosotros o no lo sé, pero el mundo está cambiando, se terminó la globalización. Entre la pandemia y la guerra quedó demostrado que la globalización fue un fracaso y se terminó la globalización. ¿Por qué? Porque por la pandemia cerraban un pueblito en China y se tenía que cerrar la fábrica en Alemania o en Estados Unidos porque no llegaban los componentes que se fabricaban en China, Alemania o Estados Unidos. Ahora pasa con la guerra lo mismo. Los chips que se fabricaban en tal lado para hacer los celulares en el otro país, ahora no llegan. Bueno, se terminó eso y ahora todos los países grandes se están volviendo a querer meter de alguna manera la industria nacional. Entonces ahora cada país está haciendo su fábrica de chip, su fábrica de esto, para no depender de la globalización de tener que comprarle esto a China, el otro a tal país, el otro a tal país. Yo creo que va a cambiar. Y yo creo que ahí es donde va a volver a sonar en muchos países el peronismo. En la Argentina no hace falta, ya está instalado y está. Pero en muchos países va a volver a sonar la cuestión del peronismo, ¿no? Como esa cuestión de, che, nosotros nos mantenemos al margen de este conflicto, porque este conflicto contra Rusia, Estados Unidos, no va a terminar dentro de 2 meses, más allá de que haya un acuerdo de paz y terminen de agarrarse a tiro en Ucrania. El conflicto va a seguir. Y entonces yo creo que la cuestión de la tercera posición que planteó en su momento Perón y todo lo demás, va a ser fuerte en muchos países. En muchos países. Porque no es el comunismo contra el capitalismo, como era en aquel momento, ¿no? Porque Putin no es el comunismo. Putin, si se quiere, es al revés. Es el anticomunismo. El Partido Comunista es la oposición de Putin en Rusia. Es el zarismo, ¿no? No es una cuestión de comunismo-capitalismo. Son 2 capitalismos distintos, si se quiere, que se enfrentan. Me parece que ahí Argentina y el peronismo pueden entrar con el tema de la tercera posición. Lo veo difícil desde la Argentina porque no tenemos el peso geopolítico como para tomar las riendas cuando sí lo tuvimos con Perón, con otro liderazgo, con otra conducción en aquel momento. Pero sí, muchos dirigentes políticos de otros países han leído a Perón y cuando ven esta postura, más de uno lo dice. Es el momento de plantear posiciones como la que en su momento planteó Perón cuando gobernaba la Argentina. Yo creo que hay una gran posibilidad de que el peronismo esté más vigente que antes, después de esto que está pasando. Beto, ¿crees que trabajar en unidad es el único camino posible hacia el futuro? Hoy por hoy, te lo dije antes, estamos adentro de una ensaladera, todos mezclados, pero tenemos que sostener de alguna manera esa postura, esa ensaladera, porque si no, vuelve Macri. O alguien que represente los mismos intereses que el Macri. Y ya sufrimos 4 años donde destruyeron la Argentina. Se retrocedió muchísimo de todo lo que se había avanzado. Vos sacás la cuenta que un sueldo mínimo en la Argentina era $550, más o menos aproximadamente, y hoy no llegamos a $200. Un jubilado ganaba casi $400, $500 y hoy un jubilado está ganando $100, 100 y pico de dólares. Jubilación mínima. Mirá si no destruyeron la Argentina. Uh-huh. Hay una frase, ¿no?, que había hecho Alberto antes, creo que incluso fue días antes de ser presidente de la Nación, antes de ser elegido. Lo dijo allá en Mar del Plata, no sé si te acordás que hubo un acto muy importante allá en Mar del Plata, que estaba Cristina, Alberto. Esto fue antes de las elecciones. Y hay una frase que él dijo que a mí me resonó y que me resuena hoy en día cuando la leo, ¿no? Él dice: los peronistas somos la esencia misma de lo que los argentinos quieren y necesitan para la patria, ¿no? ¿Crees que esto hoy se plasma en la realidad? Yo creo que en la Argentina tiene un camino, tiene 2 caminos, ¿no? Un camino que es el peronismo, que
que es el camino por el que se busca el bienestar del pueblo, la ascendencia social y demás. El punto es cómo lo hacemos, si lo hacemos caminando, si lo hacemos trotando, si lo hacemos corriendo, si lo hacemos dando paso de tortuga. Y después tenés el otro camino, que es el camino al abismo, que es el macrismo, que es los libertarios, que representa a esta gente que no tiene pudor en hablarte del 1800 y pico, cuando no existían los derechos sociales, cuando no existía el aguinaldo, las vacaciones, las 8 horas, cuando no existía la educación pública, gratuita. Digo, tiene dos caminos, el peronismo o eso. El problema es, ¿quién conduce al peronismo? Es el que decide a qué velocidad se avanza por ese camino. Porque vos podés avanzar por el camino del peronismo, como se avanzó durante el gobierno de Néstor, después de Cristina. Pero si pegaron el salto y 4 años agarraste el otro camino, como nos pasó con Macri, terminás retrocediendo a una velocidad tal que en 4 años Macri destrozó 10 años de gobierno peronista, o más. Yo diría 15 años, ¿no? O 12 15, años. Y no destrozó más porque no pudo, y porque gracias a todos no volvimos al pedo. Evitamos que Macri siga en el gobierno. Sí, una cosa Porque que, con respecto a lo que decís, una cosa que me hace ruido, es cómo los gobiernos populares a veces tardan en tomar ciertas medidas y que esas medidas sean plasmadas, ¿no? Como por ejemplo el tema de la ley de medios que nunca se aplicó al 100%, ¿no? Si se quiere, se aplicó un porcentaje muy chiquito de la ley de medios. Vamos a llegar al 2023 y no se va a tocar. Este gobierno Sí. no lo va a tocar. Porque internamente en este gobierno vos tenés gente que está a favor y gente que está en contra. Sí. No, eso. Yo no tengo esperanza de que se haga durante este gobierno. En estos días me hicieron una nota para un diario, Soldado de Perón, y se lo planteaba al periodista. No creo que, ojalá me equivoque, pero estoy seguro de que durante este gobierno no, porque vos tenés al masismo adentro de este gobierno que se opone a la ley de medios. Entonces, y no vas a generar la ruptura del gobierno por una ley, más allá de la importancia que tenga esa ley. Porque estamos hablando de sostener la unidad para que no vuelvan más. Entonces son temas que directamente ni se tocan en el gobierno porque saben que no se van a poner de acuerdo y van a generar ruptura. Y hay otra cosa que me hace ruido, pero te lo voy a comentar y a su vez que respondas eso, y a su vez te digo que nos estamos quedando sin tiempo para que después puedas dar unas palabras a nuestros televidentes, ¿no? Para después cerrar el programa. Lo que me sigue haciendo ruido es que siga estando presa Milagros Salas. Han pasado 3 años de gobierno, de un gobierno supuestamente peronista. ¿Por qué Milagros Salas sigue presa, no? ¿Es una presa política Milagros Salas? ¿Sigue siendo una presa política? Sí, Milagros Salas sigue siendo una presa política. Vos fíjate cómo... a ver, el Milagros Salas sigue siendo una presa política. Y el gobierno nacional no ha hecho ninguna modificación de la justicia, que metió preso a Milagros Salas, que persiguió a Cristina, que metió preso a Vudú, que metió preso a Samit, que metió preso a Debido. Entonces, a mí no me sorprende que esté detenida. Me da bronca que esté detenida porque es una presa política, pero ¿vos escuchaste a alguno de los diputados nuestros pedirle disculpas a Debido, ahora que quedó absuelto de culpa y cargo y que se demostró que era todo mentira? ¿Alguno de los diputados nuestros que votó el desafuero de Debido en la Cámara de Diputados? Porque hubo muchos de los nuestros que lo votaron, y eso generó que Debido vaya detenido. Ninguno. Es así. Entonces, es parte de esto que estábamos hablando, de la velocidad con que se gobierna, ¿no? Puede ser peronista, pero no todos tienen la misma velocidad. Y bueno, este gobierno tomó la decisión de no intervenir en la cuestión de la justicia.
no intervenir en la cuestión de la justicia. Vos me preguntás a mí qué opino y el por qué. Yo creo que tomó la decisión de no intervenir en el tema de la justicia, en ningún tema relacionado a la justicia, por algo muy simple. Hace los 4 años de Macri, los 2 de este son 6, más 2 años, más 3, más 8, hace 8 años más o menos aproximadamente, 8 9 años, 8 creo que ya pasaron. Vino un embajador nuevo de Estados Unidos a la Argentina. El embajador ese de Estados Unidos, cuando salió de Estados Unidos para venir a tomar el cargo de embajador en la Argentina, en la nota que le hacen los medios de Estados Unidos y algunos medios locales, dijo que venía a ayudar a ordenar la justicia argentina para terminar con la corrupción. A partir de ese momento arrancó toda la cuestión de la justicia en la República Argentina. A partir de la llegada de ese embajador, que ahora no me acuerdo el nombre, que lo dijo y se puede buscar en Google y están las declaraciones de él, que venía a ordenar la justicia en la Argentina. Estamos hablando en el gobierno de Cristina, ya venía, ¿no? Con él venía el embajador de Estados Unidos cuando se planteó en contra de Cristina. Y obviamente le ordenó a favor de los intereses de ellos. Y yo creo que este gobierno tomó la decisión de no tocar la justicia para no chocar contra la embajada. Porque la justicia en la Argentina hoy responde a los intereses de la embajada, desde hace varios años. Y el gobierno tomó la decisión de no chocar contra la embajada. Esa es mi opinión. Y ahora unas palabras tuyas con respecto al programa, con respecto a lo que quieras decir a nuestros televidentes, y así ya nos estamos yendo. Primero agradecerte la invitación, Darío, y segundo felicitarte. Es el 3er año. Hace 3 días atrás me saltó, no sé si te habrá pasado lo mismo, el recuerdo en el Facebook de que hace 3 días atrás grabaste el primer programa hace 3 años. El primer programa que grababas de Peronismo Puro. La verdad te felicito, hace 3 años que estás, pasaron 1000 cosas y lo sostenés y lo llevas re bien y es un micrófono y una cámara para poder hablar de todas estas cuestiones del peronismo. Nosotros cuando lo hablamos por primera vez con vos, hace más de 3 años atrás, se hablaba continuamente de este tema de los 70 años del peronismo que habían destruido la Argentina y nos estaban instalando y nos metían eso por todos lados. Y la idea que vos llevaste adelante fue generar un espacio donde se pueda demostrar lo contrario y contar la otra versión de lo que es el peronismo. Y lo lograste. Te ganaste un espacio y te ven en todos lados y realmente todos quieren salir en tu programa. Así que te felicito por el programa, te felicito por lo que haces y obviamente te vuelvo a agradecer la invitación. Bueno, muchas gracias, Beto. Y otra cosa, para aquellos que siguen repitiendo de por qué peronismo puro, que dicen que la pureza no existe, y es verdad que la pureza no existe, pero vamos a dar de nuevo la explicación de por qué el programa se llama Peronismo Puro, y ahí se sonríe Beto, porque esa misma cara tuvo cuando sucedió el primer programa, donde empiezo a grabar el programa y en vez de decir a puro peronismo, que iba a ser el verdadero nombre de este programa, el nombre del programa era ese. Peronismo Puro. Vaya a saber por qué habrá quedado en mi cabeza y por qué digo Peronismo Puro, y quedó Peronismo Puro. Entonces me lo cruzo a Beto me dice, ¿y grabaste el programa? Le digo, sí. ¿Y cómo le pusiste? Peronismo Puro. No, seguíamos quedados, se iba a llamar a puro peronismo. Me equivoqué y lo dejé así, le digo. Y quedó así y a partir de ese momento cambié el programa se llamó Peronismo Puro. Así fue. Bueno. Gracias, Darío. Gracias, Beto. Gracias, Federico, por estar ahí con nosotros, el editor en este programa, ya que no ha podido estar Brenda con nosotros, pero bueno, está Federico, que es lo mismo que esté Brenda. Así que les mandamos un abrazo y, Beto, nos estamos viendo la próxima semana con Peronismo Puro. Te vamos a tener ahí, como siempre, como televidente. Así que nos estamos viendo. Chao, hasta la próxima semana con más Peronismo Puro. Gracias. La Ruta de las Noticias. Somos un medio dedicado a la investigación y difusión informativa. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales o mándanos tu mensaje por medio de la sección Contacto.
información, actualidad, alternativa solidaria, con la conducción de Beto Martínez, todos los lunes a las 21 horas por BMTV. BMTV te ofrece una nueva propuesta visual. Descubrí experiencias únicas a través de tu pantalla. BMTV, Canal 15 TDA.